En el modo de reproducción, en esencia, el esquema es el mismo que en el caso del modo de grabación, salvo que aquí los compresores se constituyen por expansores con características de transferencias complementarias como se muestran en la figura 1.28. En este caso, la compresión, Perdón. la, en este caso, la expansión está ilimitada a un intervalo. a un intervalo de entrada de 10 decibeles desde menos 30 a menos 20 decibeles sobre el umbral superior menos 20 decibeles. Las señales de muy alto nivel se cortan en 10 decibeles, mientras que por debajo del umbral inferior menos 30 decibeles. El sistema tiene ganancia unitaria y se pasa las señales de bajo nivel sin afectarlas. Observe que en cada banda a una compresión de 2:1 sigue una expansión complementaria de 1:2, de manera que en el rango dinámico de la señal a la entrada del compresor es exactamente igual a la salida del expansor. Este tipo de operación completa el proceso de procesamiento de señales se denomina compreexpansión. Además, esta operación es una banda, no tiene efecto en una señal en otra banda y es posible que a menudo sea enmascarada por otras bandas sin compreexpansión. Bien, aquí nos están mostrando entonces que todas estas cosas lo podemos hacer también a través de los compresores limitadores y los expansores también para reducir el ruido simplemente de todo lo que nos está explicando. ¿Ya? Galvarro, por favor, sistemas de retardo y reverberación. Davor. Dávalos, Brandon. Por favor, puedes leer sistemas de retardo y reverberación. La presentación.
Bien, y aquí estamos viendo que cómo nosotros podemos entonces generar, hemos dicho, eh, eh, ecos o vibraciones también. Y todas estas cosas lo conseguimos a través de los sistemas de retardo y reverberación, como hemos dicho, por ejemplo, cómo nos llega la reverberación es más que todo el eco, ¿no? Cómo nos llega a nosotros el sonido desde la fuente hasta el oído. Puede llegarnos por distintos caminos y por lo tanto en distintos tiempos. Y por eso pareciese que escuchamos los ecos, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más? Entonces, todas esas cosas nos ayudan a poder eh, tener algunos efectos también en la música que no, habitualmente tenemos, ¿no? Eh, Jair Carlos, por favor, efectos especiales. Ya, ingeniero. Efectos especiales. Al alimentar la misma señal sonora a través de un retardo ajustable y de control de ganancia, como se indica en la figura 3.31, es posible variar la ubicación de la fuente sonora desde el altavoz izquierdo hasta el derecho para un oyente ubicado en el plano de simetría. Por ejemplo, en la figura 1.31, una pérdida de 0 decibeles en el canal izquierdo y unos cuantos milisegundos de retraso en el canal derecho dan la impresión de una ubicación de la fuente sonora a la izquierda. Sin embargo, la reducción del nivel de la señal del canal izquierdo en una pérdida de unos cuantos decibeles Fantástico. produce una imagen fantasma de la fuente sonora que se mueve hacia el centro. Este esquema puede extenderse en forma adicional para proporcionar un grado de ensanchamiento sonoro mediante el desplazamiento de fase de un canal con respecto al otro a través de redes pasatodo, como se indica en la figura 1.32. Bueno, aprovechando que está aquí la figura, nosotros podemos variar la fase y también variar los tiempos para que podamos escuchar como si fuese estéreo también, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si alguna vez han escuchado, yo puedo hacer que como si estuviese moviéndose de un lado, del lado izquierdo al lado derecho. Por ejemplo, si yo pusiese el sonido de un motor de un automóvil y a medida que se va empezando a escuchar por el izquierdo, pareciese que aquí al otro lado empieza a, a acercarse y a escucharlo. Eso es lo que siempre se hace con esta parte de los efectos especiales, ¿ya? Por favor, otra aplicación de los sistemas. Eh, Otra aplicación del sistema reverberación se encuentra en el procesamiento de una sola pista en un formato pseudoestéreo, mientras se simula un ambiente acústico natural, como se ilustra en la figura 1.33. El sistema el sistema de retraso se puede emplear también para generar efecto de coro a partir del sonido de un solista. El esquema básico que se usa se ilustra en la figura 1.34. Cada una de las unidades de retraso tiene un retraso controlado por una fuente de ruido pseudo aleatorio de baja frecuencia para proporcionar una variación aleatoria de tono. Es necesario señalar aquí que se emplea un procesamiento de señal adicional para hacer que el submáster estéreo producido por el ingeniero de sonido sea más adecuado para el torno de corte de la grabación o para el duplicador de cinta de cassette. Bien, entonces el ingeniero de sonido hace que a través de que puede crear coros solamente con una sola voz
¿no? En una pista y lo ponen en otra pista con distintos tiempos y a la salida tenemos como si fuese un coro. Todas esas cosas son los efectos especiales que realizan como para que nosotros escuchemos la música en mejores condiciones, ¿no? A ver, ¿quién? Deciré, por favor, vamos a volver a empezar porque ya no tenemos quienes más nos puedan leer. Ya. Aplicaciones del marcado telefónico. El procesamiento de señales desempeña un papel clave en la detención y generación de tonos de señalización para marcación telefónica con botones. En teléfonos equipados con marcado touch tone, al presionar cada botón se genera un conjunto único de señales de 2 tonos, que se denominan señales de multifrecuencia de doble tono, SMDT, que se procesan en la oficina central telefónica para identificar el número marcado mediante la determinación de las 2 frecuencias de tonos asociadas. Se Se utiliza. utilizan 7 frecuencias para codificar los 10 dígitos decimales y los 2 botones especiales marcados asterisco y hashtag. Mira, Las frecuencias de banda baja son 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz y 941 Hz. Las restantes 3 frecuencias pertenecientes a la banda alta son 1209 Hz, 1336 Hz y 1477 Hz. La cuarta frecuencia de banda alta de 1637 Hz no se usa en la actualidad y se ha asignado para aplicaciones futuras con el fin de permitir el uso. permitir el uso de 4 botones adicionales para servicios especiales. Las asignaciones de frecuencia utilizadas en el esquema de marcado touchstone se muestran en la figura 1.35. El esquema Bien, que se espérame un momentito, por favor. Y aquí les están mostrando que esto es importante porque cómo se produce el marcado con los teléfonos celulares y todo lo demás. Tenemos frecuencias bajas y tenemos frecuencias altas. Y nosotros cuando marcamos el 1 se van uniendo estas dos frecuencias, la de frecuencia baja de 697 Hz y 1209 Hz, y la central telefónica ya reconoce que se ha marcado el número 1, y así sucesivamente cualquier número que yo marque, sí se puede reconocer. En la actualidad ya tenemos que toda esta parte de la fila de donde tiene la frecuencia alta de 1633 también ya está en uso, ¿no? Este libro es un poquito antiguo, entonces esto ya está en la actualidad, ya se ha puesto en uso, ¿no? O sea, cualquier número que yo marque va a ser la combinación de la frecuencia baja con la frecuencia alta. 9, por ejemplo, 852 Hz con 1477, y bien la central ya sabe que se ha marcado 9. ¿Está claro hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Por favor, continuamos, deciré. Ya. El esquema que se utiliza para identificar las 2 frecuencias asociadas con el botón que ha sido oprimido se muestra en la figura 1.36. En este caso, los 2 tonos se separan primero mediante un filtro para pasabajas y otro pasaaltas. La frecuencia de corte pasabanda del filtro pasabajas es ligeramente superior a 1000 Hz, en tanto que la del filtro pasaalta es un poco inferior a 1200 Hz. Posteriormente, la salida de cada filtro se convierte en una onda cuadrada mediante un limitador y luego se procesa por medio de un banco de filtros pasabanda con bandas de paso estrechas. Los 4 filtros
pasabanda del canal de baja frecuencia tiene frecuencias centrales a 697 Hz, 770 Hz, 852 Hz y 941 Hz. Los 4 filtros pasabanda del canal de alta frecuencia tienen frecuencias centrales a 1209 Hz, 1336 Hz y 1477 Hz y 1633 Hz. El detector que sigue a cada filtro pasabanda produce la señal de conmutación de CD necesaria si su voltaje de entrada supera cierto umbral. Todas las funciones de procesamiento de señales descritas suelen implementarse en la práctica en el dominio analógico. Sin embargo, de manera creciente, estas funciones se implementan mediante el empleo de técnicas digitales. Bien, entonces ya sabemos cómo se marca los números telefónicos en los teléfonos, ¿no? Y que ahora ya es todo digital, ¿no? Manrique, John, por favor, aplicaciones de FM estéreo. En la transmisión inalámbrica de una señal que se ocupa un intervalo de baja frecuencia, como una señal del audio, es necesario transformar la señal para que esté en un intervalo de alta frecuencia, modulándola sobre una portadora de alta frecuencia. En el receptor, la señal modulada se demodula para recuperar la señal de baja frecuencia. Las operaciones de procesamiento de señales que se utilizan en la transmisión inalámbrica son la modulación, la demodulación y el filtrado. Dos esquemas de modulación que se emplean comúnmente para radio son la modulación de amplitud AM y la modulación de frecuencia FM. A continuación, se expondrá la idea fundamental en el esquema de transmisión y recepción de la FM estéreo de acuerdo con su uso en Estados Unidos. Una característica muy importante de este esquema es que en el extremo receptor la señal puede escucharse en un radio de FM estándar monaural con un solo altavoz o en un radio FM estéreo con 2 altavoces. El sistema se basa en el método de multiplexaje por división de frecuencia, MDF, descrito por la sección 1.2.5. ¿Continúo? Sí, continúas, por favor. Bueno, antes de nada, ya que hemos cortado, entonces nosotros sabemos que en la modulación FM, ¿quién varía? ¿Qué parámetro está variando? Mencionamos ya cuando estábamos viendo AM, la frecuencia, ¿no? ¿Y qué es MDF? Multiplexación por división de frecuencia, ¿no? Y esto es lo que nos dice que están utilizando para hacer la FM estéreo, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos también por otra parte que tenemos que modular para transmitir y demodular para sacar la señal de información que tenemos y eso es lo que nos dice acá también, ¿no? Continuamos, por favor, John. Las representaciones en diagramas de bloques del transmisor y del receptor FM estéreo se muestran en la figura 1.37a y b, respectivamente. En el extremo transmisor se forma primero la suma y la diferencia de las señales del audio del canal izquierdo y derecho, S sub L por T y S sub R por T. Advierta que las señales sumadas S sub L por T más S sub R por T se usan en una radio de FM monaural. La señal de la diferencia S sub L por T menos S sub R por T se modula utilizando el esquema de doble banda lateral con portadora suprimida DB-LPS, utilizando una frecuencia subportadora F sub C por S, F sub S por C.
de 38 kHz. Después se suman las señales, la señal sumada, la señal modulada de la diferencia y la señal del tono piloto de 19 kHz, con lo que se forma la señal de banda base compuesta, S sub B por T. El espectro de la señal compuesta se presenta en la figura 1.37, inciso C. Ya, perdón. 1.37, inciso C. La señal de la banda base se modula a continuación sobre la frecuencia de la portadora principal, F sub C, utilizando el método de modulación de frecuencia. En el extremo receptor. En el extremo receptor, la señal de FM se demodula para obtener la señal de banda base S sub B por T, que se separa luego en la señal sumada de baja frecuencia y la señal modulada de la diferencia utilizando un filtro pasabajas y otro pasabanda. La frecuencia de corte del primero es cercana a los 15 kHz, en tanto que la frecuencia central del segundo corresponde a los 38 kHz. El tono piloto de 19 kHz se usa en el receptor para crear la señal de frecuencia de 38 kHz para una demodulación de su portadora coherente con la que se recupere la señal de diferencia de audio. La suma y la diferencia de las dos señales de audio crean las señales de audio izquierdo y derecho deseadas. Bien, y aquí les está mostrando, jóvenes, cómo es la parte de un esquema de un transmisor, ¿no? Cómo se está creando el canal izquierdo, canal derecho, se lo suma, vuelve también a una subportadora al modularse, que también se las suma, o sea, y se las resta también en parte. Tenemos un oscilador que está oscilando a una frecuencia de 38 kHz. Tenemos divisores de frecuencia y para que ya salgan la suma, la subportadora y también ya la frecuencia en la cual está siendo enviada, y eso se lo mete a un transmisor, y de esa manera podemos enviarla al otro extremo. Si en el receptor recibimos la señal y vamos sacando a través de filtros bajos y pasabanda las señales que nosotros queramos obtener de la suma, también de la subportadora de 38 kHz, ¿no? Y también tenemos los divisores de frecuencia acá para que podamos tener esto ya sea en estéreo o monaural. Si yo quiero obtener monaural, simplemente estoy sacando esta primera parte de acá arriba, o sea, ¿qué quiere decir monaural? Que estoy escuchando en un solo parlante. Y si tengo estéreo, que lo estoy escuchando en dos parlantes, ¿ya? Y de esa manera estamos viendo que y este es el espectro de la modulación de FM estéreo, y me dice que esto es para monaural y esto será para con las bandas laterales de si yo quiero escuchar también en forma estéreo, ¿ya? Síntesis de sonidos musicales. ¿Quién puede leer, por favor? A ver. Carol. Síntesis de sonidos musicales. La generación del sonido de un instrumento musical mediante el empleo de circuitos electrónicos o algoritmos de software es otro ejemplo de la aplicación de métodos de procesamiento de señales. Básicamente, existen 4 métodos de síntesis de sonidos musicales. 1. Síntesis de mesa de onda. 2. Síntesis de modelado espectral. 3. Síntesis no lineal.
Y 4. Síntesis de modelado físico. Síntesis de mesa de ondas. En este método de amplia aplicación, la base de datos de los sonidos musicales pregrabados, denominada mesa de ondas, se almacena en la memoria y se reproduce cuando es necesario. Los sonidos almacenados contienen porciones tanto de ataque como de retención. En el modo de reproducción se emplean diversas técnicas para producir variaciones en la reproducción de sonido. Las técnicas comunes que se utilizan son el cambio del tono, enlazado, envoltura y filtrado. El cambio del tono se utiliza para reproducir un tono grabado en varias frecuencias. Para evitar un requerimiento excesivo de memoria, una nota musical suele grabarse en un número limitado de frecuencias. Una nota con una frecuencia no grabada se genera después mediante la variación del tono de una nota almacenada con la frecuencia más próxima. En enlazado se usa para extender el tiempo de reproducción de una nota grabada. Se implementa mediante la lectura recursiva de los datos almacenados. Cuando las porciones del ataque, decaimiento, sostenimiento y relajación de la envolvente de una nota grabada se pierde, a menudo debido al enlazado. Es posible generarlas o cambiarlas mediante envolvimiento. Esto se realiza a través de cambio de la amplitud de la nota grabada con una función de ganancia variable en el tiempo. El filtrado se utiliza para modificar las propiedades espectrales de un tono. Proporciona un mejor control dependiente del tiempo de sonido grabado y se usa muchas veces para cambiar la amplitud que resulta del envolvimiento. Gracias. Entonces aquí nos está mostrando que en sonidos musicales tenemos síntesis de mesa de todos y aquí la mesa síntesis de modelado espectral, síntesis no lineal, síntesis modelado físico. Y en esta parte nos está diciendo en qué consiste la mesa de ondas, que nos sirve para cambiar algunas frecuencias que nosotros queramos, ¿ya? Luis Gabriel, por favor, síntesis de modelado espectral. Está apagado el filtro, ya, ahora sí. La base de este procedimiento para realizar la síntesis musical es la siguiente representación de la señal sonora. S de t es igual a la sumatoria de n desde k igual a 1 de a sub k de t, el seno de 2 pi sobre f sobre f sub k de t por t, donde a sub k de t es la amplitud variable en el tiempo de la función base del seno 2pi f sub k de t, de la késima componente de la señal con frecuencia f sub k de t, que varía con el tiempo. La función de la frecuencia f sub k de t varía lentamente con el tiempo en el caso de un instrumento que reproduce un tono aislado. F sub k de t es igual a k f sub 0. Esto es, S de t es igual a k de t, el seno de 2pi k f sub t, no, f sub 0 t, donde f sub 0 se conoce como la frecuencia fundamental. Es un sonido musical con muchos tonos. Todas las demás frecuencias suelen ser múltiplos enteros de la fundamental y se denomina frecuencias parciales, aunque también se llama armónico. La figura 1.38a muestra, por ejemplo, la gráfica en perspectiva de las funciones de amplitud como función de tiempo de 17 componentes de frecuencia parcial de una nota real en un clarinete. El objetivo de la síntesis es producir electrónicamente la función a sub k de t y f sub k de t. Las componentes. Las componentes de las frecuencias parciales se generan de manera independiente mediante osciladores
con frecuencia de oscilación variable en el tiempo. Las amplitudes de la señal requerida se modifican después individualmente, aproximando las variaciones reales obtenidas mediante análisis y se combinan, es decir, se suman para producir la señal sonora que desea. Por ejemplo, en la figura 1.38a se bosqueja la aproximación lineal por secciones de la nota de clarinete de la figura 1.38b y puede utilizarse para generar una réplica razonable de la nota. Por lo común, algunas alteraciones de las funciones de amplitud y frecuencia quizás sea necesaria antes que la música que se está generando suene lo más cercana posible a la del instrumento original. Una variación reciente de la síntesis aditiva es la síntesis granular. En este método, las funciones base de ecuaciones 1.19 se concentran en la frecuencia y en el tiempo y se denominan grano o átomo. Estas funciones base se generan en una de varias maneras, como los segmentos de ventana de onda, seno a partir de tablas de onda con expansiones onduleta. Bien, entonces estamos viendo que podemos nosotros hacer varios cambios en los sonidos musicales y en todo lo que es también la voz, y podemos hacer una síntesis o crear también algunos sonidos que nosotros queramos, ¿no? Síntesis no lineal, por favor. A ver, Dávalo. Brandon Dávalo. Bien, pues aquí nos están hablando que podemos crear también con algunas aplicaciones de FM algunos sonidos musicales y hacerlo de manera eficiente, ¿no? Síntesis de modelado físico. ¿Alguien puede leer? No sé si has leído tú, John. Desde síntesis de modelado físico. Por favor. Bueno, en este método el sonido se genera modelando directamente el mecanismo involucrado en la producción sonora. Este produce ecuaciones diferenciales parciales que ofrecen una descripción física de las principales estructuras vibrantes del instrumento. Por lo común, los métodos utilizan la ecuación de ondas que describe la
propagación ondulatoria en sólidos y en el aire. Las ecuaciones diferenciales parciales se resuelven mediante la utilización de métodos de diferencias finitas, guías de onda digitales o la aplicación de modelos de funciones de transferencia. Por favor, continuamos. John. Cancelación de eco en redes telefónicas. En una red telefónica, las oficinas centrales efectúan las conmutaciones necesarias para conectar a dos suscriptores. Por razones económicas, se utiliza un circuito de dos alambres para conectar a un suscriptor con su oficina central, en tanto que las oficinas centrales se conectan empleando circuitos de 4 alambres. Un circuito de 2 alambres es bidireccional y transmite señales en ambas direcciones. Los circuitos de 4 alambres se emplean de 2 líneas unidireccionales independientes para transmitir señales en ambas direcciones. Estos últimos se prefieren para las conexiones principales de larga distancia, puesto que las señales en puntos intermedios de estas líneas puede ecualizarse y amplificarse utilizando repetidoras, y si es necesario, multiplexarse sin dificultades. Una bobina híbrida en la oficina central proporciona la interfaz entre un circuito de 2 alambres y uno de 4, como se muestra en la figura 1.39. Idealmente, el circuito híbrido debe proporcionar un acoplamiento de impedancia al circuito de 2 alambres para balancear la impedancia, de manera que la señal captada entrante en el circuito de 4 alambres pase de manera directa al circuito de 2 alambres conectado al híbrido, sin que aparezca ninguna porción en la línea de transmisión de 4 alambres. Sin embargo, Para economizar. Para economizar, se comparte una bobina híbrida entre varios suscriptores. De tal modo, no es posible brindar un perfecto acoplamiento de impedancia en cada caso, pues varía la longitud de las líneas de los suscriptores. El desbalance que se produce ocasiona que gran parte de la señal recibida entrante proveniente del transmisor alejado aparezca en la línea de transmisión y regrese a él como un eco. La figura 1.40 ilustra la transmisión normal entre un hablante y un oyente, así como dos posibles líneas principales del eco. El efecto del eco puede ser molesto para el hablante, dependiendo de su amplitud y retraso, esto es, de la longitud del circuito de la línea telefónica principal. El efecto del eco es peor en redes telefónicas que incluyen circuitos de satélite geoestacionarios, donde el retraso del eco es casi de 540 milisegundos. Se siguen varios métodos para reducir el efecto del eco. En circuitos troncales de hasta 3.000 kilómetros de longitud, se consigue una adecuada reducción del eco, introduciendo pérdidas de señal adicionales en ambas direcciones. El circuito de 4 alambres. Mediante este esquema se logra una mejora en la razón señal a eco puesto. En este último se pierde en ambas direcciones, en tanto que las señales se atenúan solo una vez. Para distancias mayores a 3.000 kilómetros, los ecos se controlan por medio de un supresor insertado en el circuito de la línea central. Como se indica en la figura 1.41, inciso A, en esencia, el dispositivo es un interruptor activado por voz que implementa dos funciones. La primera función, detectar la dirección de la conversación, y luego bloquea la trayectoria opuesta en el circuito de 4 alambres. A pesar de que se introduce distorsión cuando ambos suscriptores hablan, pues recorta partes de la señal de voz, el supresor de ecos ha proporcionado una solución
bastante aceptable para la transmisión terrestre. En lo que se refiere a la conversación telefónica mediante circuitos de satélite, una solución elegante se basa en el uso de un cancelador de eco. El circuito genera una réplica del eco utilizando la señal en la trayectoria receptora y restándola de la señal en la trayectoria transmisora, como se indica en la figura 1.41. Básicamente se trata de una estructura de filtro adaptativo cuyos parámetros se ajustan mediante ciertos algoritmos de adaptación hasta que la señal residual se minimiza en forma satisfactoria. Por lo común, en la práctica se considera adecuada una reducción del eco cercana a los 40 decibeles. Para eliminar el problema que se genera cuando ambos suscriptores están hablando, se inhabilita el algoritmo de adaptación cuando la señal en la línea de transmisión contiene tanto el eco como la señal generada por el hablante más próximo a la bobina híbrida. Bien, nosotros sabemos que por nuestros conocimientos que si yo tengo una línea bien adaptada a la carga, no tenemos ondas reflejadas, ¿no? Y si no está bien adaptada, o sea, queremos decir que las impedancias no son iguales, tenemos ondas reflejadas y esos son los ecos que se está produciendo acá, ¿no? Ahora, les menciona también de la transmisión vía satélite que sí se tiene un retardo muy grande y por esa razón también existe el eco y que se los pueden anular cuando nosotros tenemos una transmisión terrestre con una bobina híbrida, les dice, o si no, también si nosotros tenemos para transmisión vía satélite, se hacen con ya circuitos mucho más complejos que nos ayudan y que son denominados canceladores de eco que hacen que la señal que está tratando de volver de la carga a la fuente sea eliminada, ¿ya? ¿Alguna consulta más hasta ahí, jóvenes? A ver. Paola Colón, por favor, lee esto. Paola. Ingeniero. ¿Por qué el procesamiento de señales es, en cierto sentido, el origen de las técnicas del procesamiento digital de las señales? Se remota al siglo XVII, cuando se formularon los métodos de diferencias finitas, integración numérica e interpolación numérica, para resolver los problemas físicos que incluían variables y funciones continuas. El más reciente interés en el procesamiento digital de señales surgió en la década de 1950 con el advenimiento de grandes computadoras digitales. Las aplicaciones iniciales se relacionaron con la simulación de métodos de procesamiento de señales analógicas. Alrededor del inicio de la década de los 60, los investigadores empezaron a considerar el procesamiento digital de señales como un campo independiente. Desde entonces se han producido importantes y considerables desarrollos y adelantos, tanto en la teoría como en las aplicaciones del procesamiento digital de señales. Básicamente, el procesamiento digital de una señal analógica consta de 3 pasos: conversión de señal analógica en forma digital, procesamiento de la versión digital y conversión de la señal digital procesada de nuevo en una forma analógica. La figura 1.42 muestra el esquema completo en forma de diagrama de bloques. Puesto que la amplitud de la señal de entrada analógica varía con el tiempo, se usa un circuito de muestreo y retención con el propósito de muestrear primero la entrada analógica a intervalos periódicos
y mantener constante el valor muestreado a la entrada del convertidor analógico digital. Para permitir la conversión digital exacta, la entrada al convertidor AD es una señal analógica tipo escalera. Si el circuito conserva el valor muestreado hasta el siguiente instante del muestreo. La salida del convertidor representa un flujo de datos binarios que se procesa después mediante un procesador digital mediante la implementación de algoritmos de procesamiento de señales deseado. La salida del procesador digital, otro flujo de datos binarios, se convierte después en una señal analógica tipo escalera por medio del convertidor digital analógico. El filtro pasabajas a la salida del convertidor remueve luego todos los componentes de alta frecuencia indeseables y entrega en su salida la señal analógica procesada que se buscaba. La figura 1.43 ilustra las formas de onda de las señales pertinentes. En diversas etapas del proceso anterior. En diversas etapas del proceso anterior, donde por claridad se muestran respectivamente los niveles de las señales binarias como un pulso positivo y otro negativo. El contraste con lo anterior, un procesamiento analógico directo de una señal analógica es conceptualmente mucho más simple, pues incluye solo un procesador, como se ilustra en la figura 1.44. Por lo tanto, resulta natural preguntar cuáles son las ventajas del procesamiento digital de una señal analógica. Por supuesto que existen muchas ventajas. Si se elige el procesamiento digital de las señales, los más importantes se exponen a continuación. En Bell 2000 y Pro 96. A diferencia de los circuitos analógicos, la operación de los circuitos digitales no depende de valores precisos de las señales digitales. Por consiguiente, un circuito digital, por consiguiente, un circuito digital es menos sensible a las tolerancias de los valores de las componentes y es bastante independiente a la temperatura, el envejecimiento y la mayor parte de otros parámetros externos. Un circuito digital se produce con facilidad en grandes cantidades y no requiere ajustes durante la fabricación o durante su uso posterior. Además, es adecuado para la integración total y con los avances recientes en los circuitos integrados a muy grande escala, ha sido posible integrar sistemas de procesamiento digital de señales altamente desarrollados y complejos en un solo chip. En un procesador digital, las señales y los coeficientes que describen la operación del procesamiento se representan como palabras binarias. En consecuencia, es posible lograr cualquier exactitud deseada mediante el incremento de tan solo la longitud de palabra, lo cual depende de las limitaciones de costo. Además, es posible incrementar aún más los rangos dinámicos de las señales y coeficientes utilizando, si fuera necesario, aritmética de punto flotante. Perdón. A ver, hasta acá, antes de que sigas, Paola. Nosotros estamos viendo acá que este es un esquema del procesamiento digital de señales y que está entrando la señal analógica, y que nosotros sabemos que para convertir esa señal analógica a digital tenemos que muestrearlo y a tener que ese valor nos detenga para que el convertidor analógico a digital convierta la señal que es analógica, por ejemplo, la voz humana sería analógica y lo convierte a digital, lo procesa en este procesador digital. Una vez que haya sido procesada, si quieren amplificada o lo que quieran ustedes,
vuelve a salir y lo va directamente a un conversor digital analógico. ¿Por qué? Porque aquí estamos con una señal analógica a la entrada y tenemos que sacar a la salida una señal analógica. Entonces el convertidor digital analógico lo vuelve a convertir en una señal analógica y lo hace también pasar por un filtro pasabajas para que la salida sea la más exacta posible a la entrada, ¿ya? Y aquí también está mostrándonos cómo más o menos se hace el muestreo y la retención, cómo mantiene durante un tiempo, estas muestras se mantienen durante un tiempo para que podamos nosotros tener la señal ya digitalizada, ¿no? Luego, aquí nos está mostrando que al tener una señal digital, yo puedo multiplexar en el tiempo, y me está diciendo que, por ejemplo, aquí yo estoy multiplexando estas dos señales y estoy viendo que sí puedo meter en las señales donde no se está ocupando en cierto tiempo, meto la otra señal que está aquí arriba, ¿no? Y me la estoy multiplexando, de esa manera estoy mandando dos señales y por eso también me dice que es una cosa bien importante que en la actualidad ya tenemos que nosotros trabajar con señales netamente digitales. ¿Dónde estábamos? El procesamiento digital. ¿Alguien le puede ayudar a Paola, por favor? Jóvenes, Si quiere lo termino yo, ingeniero. por favor. El procesamiento digital permite compartir un procesador determinado entre varias señales al compartir tiempo, lo que reduce de esta manera el costo de procesamiento por señal. La figura 1.45 ilustra el concepto de compartición de tiempo, donde dos señales digitales se combinan en una mediante el multiplexaje de división de tiempo. La señal multiplexada puede alimentarse después en un solo procesador mediante la conmutación de los coeficientes del procesador antes de la llegada de cada señal a la entrada de dicho procesador. Es posible que este se vea como dos sistemas diferentes. Por último, desmultiplexado, la salida del procesador, se separan las señales procesadas. La implementación digital permite el fácil ajuste de las características del procesador durante el procesamiento, como el que se requiere en la implementación de filtros adaptativos. Estos ajustes se efectúan cambiando simplemente de manera periódica los coeficientes del algoritmo que representan las características del procesador. Otra aplicación del camino de coeficientes corresponde a la realización de sistemas con características programables, entre ellos los filtros selectivos de frecuencias con frecuencias de corte ajustables, los bancos de filtro con características garantizadas de respuesta en frecuencia complementaria se implementan con facilidad en forma digital. La implementación digital permite la realización de ciertas características que no es posible alcanzar con la analógica, la fase lineal exacta y el procesamiento multitasa, entre otras. Los circuitos digitales pueden conectarse en cascada sin ningún problema de carga, a diferencia de los circuitos analógicos. Las señales digitales se almacenan casi indefinidamente sin ninguna pérdida de información en diversos medios de almacenamiento, como cintas y discos magnéticos, así como discos ópticos. Es posible procesar después fuera de línea las señales almacenadas, como en el caso de los reproductores de discos compactos, de discos de video digital, de cintas de audio digital o al utilizar tan solo una computadora de propósito general, como en el procesamiento de datos sísmicos. Por otro lado, las señales analógicas almacenadas se deterioran con rapidez
y a medida que pasa el tiempo ya no es posible recuperarlas en sus formas originales. Otra ventaja de la aplicabilidad del procesamiento digital en relación con señales de muy baja frecuencia, por ejemplo, las que ocurren en las aplicaciones sísmicas, donde los inductores y capacitores que se requieren para el procesamiento analógico en tiempo continuo deben muestrearse a una frecuencia que es al menos 2 veces mayor que la componente de frecuencia más alta presente en la señal. Si no se satisface esta condición, entonces los componentes de la señal con frecuencias arriba de la mitad de la frecuencia del muestreo aparecen como componentes de señal por debajo de esa frecuencia particular, lo que distorsiona por completo la forma de onda de la señal analógica de entrada. El intervalo de operación de la frecuencia disponible de un procesador digital de señales se determina principalmente A partir. a partir del circuito y del convertidor, y en consecuencia está limitado por el estado de avance de la tecnología. La frecuencia de muestreo más alta de la que se ha informado en la literatura técnica actual es cercana a 1 GHz. Frecuencias de muestreo superiores no suelen usarse en la práctica, puesto que la resolución alcanzable por un convertidor AD, la cual está dada por la longitud de la palabra del equivalente digital de la muestra analógica, disminuye con un aumento de la velocidad del convertidor. Por ejemplo, la resolución de la señal en un convertidor AD que opera a 1 GHz es de 6 bits. Por otro lado, la mayor parte de las aplicaciones, la resolución requerida de un convertidor AD es de 12 hasta casi 16 bits. En consecuencia, una frecuencia de muestreo, cuando mucho de 10 MHz, constituye un límite superior práctico. Sin embargo, este valor se está volviendo cada vez mayor con los avances de la tecnología. La tercera desventaja proviene del hecho de que los sistemas digitales se construyen utilizando positivos activos que consumen potencia eléctrica. Por ejemplo, el chip del procesador digital de señales WEDSP32C contiene más de 405.000 transistores y disipa cerca de 1 watt. Por otra parte, una diversidad de algoritmos de procesamientos analógicos se puede implementar mediante circuitos pasivos que emplean inductores, capacitores y resistores que no necesitan potencia. Además, los dispositivos activos son menos confiables que los componentes pasivos. Otra desventaja del procesamiento digital de las señales se debe a los efectos resultantes de la implementación de los algoritmos con precisión aritmética finita en el hardware y software. Debido al apropiado diseño e implementación del algoritmo, en muchos casos los efectos de la extensión finita de las palabras pueden ser minimizados. Sin embargo, las ventajas superan de modo considerable a las desventajas en las distintas aplicaciones, y con la continua disminución de costo del hardware de procesadores digitales, crecen con rapidez las aplicaciones del procesamiento digital de señales. Gracias, Paola. Bien, con esto ya hemos terminado el capítulo 1 y la próxima clase estaríamos entrando directamente al capítulo 4. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta al respecto, jóvenes? Bien, si no tienen ninguna consulta, entonces nos estaríamos despidiendo y el próximo día, miércoles, nos estaríamos viendo a la misma hora. ¿Listo? Gracias, hasta luego entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.